Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes virtuales y presenciales. Damos inicio a esta segunda jornada del séptimo Congreso Iberoamericano de Teatro en Manizales. Este año el tema es la política y lo político en el teatro iberoamericano y esta mesa trata de teorías hacia los teatros políticos. Les voy a solicitar muy amablemente a nuestros ponentes respetar el tiempo para llevar a cabo la totalidad de los contenidos de la mesa. Van a tener 10 minutos y finalizando la jornada vamos a tener también un espacio de preguntas o si desean ampliar un poco más y tenemos tiempo para ampliar, digamos, sus ideas y sus ponencias, vamos a abrir ese espacio. Bueno, por el momento entonces vamos a dar inicio. Iniciamos desde Argentina con Natacha Cos. El teatro como acontecimiento político. Natacha, bienvenida. Qué alegría tenerte acá. Estás Tal? lejitos, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Para que me voy a poner el reloj? Así no me paso. Ahí está. Dale, Y dale. necesitaría compartir pantalla. No Sí, sé si me pueden habilitar, porfa. sí, puedes compartirlo y yo te aviso cuando ya esté, ya se pueda ver, visualizar. Sí. Todavía no me deja, por eso te comento. Ya te están habilitando la opción. Perfecto. A ver. Bueno, estamos en proceso. Para. Esperen acá. Para no demorarnos, mientras me habilitan para compartir pantalla, les cuento que el título de mi trabajo es El teatro como acontecimiento político, y parte de la idea de que el teatro es un acontecimiento político desde sus orígenes, por definición, ¿no? Eh, ¿A qué se debe esto? Porque yo parto de la idea de que sabemos de que todo teatro es político desde el momento en que es un acontecimiento artístico de cuerpo presente y que organiza un marco de referencia hacia el contexto inmediato, ¿no? Entonces, por la misma definición que tiene la categoría de acontecimiento, esto es la categoría que organizó Deleuze, Gilles Deleuze, que es un acontecimiento en términos de Deleuze, es un lugar en el cual se deposita sentido. Entonces, el teatro dialoga con su historia, dialoga con su territorio y como tal, en términos culturales, es inexorablemente político. Pero cuando hablamos de teatro político, no nos estamos refiriendo a todo el teatro que existe en el mundo, eh, y por ese motivo, a la hora de ir a la especificidad del teatro, a mí me parecía interesante trabajar con cuatro categorías para poder pensar el teatro político. Vos me avisás, ¿no? Cuando ya esté habilitada para compartir pantalla. Pues me dicen que ya está habilitado. Ya, Estoy pudiendo. Me sale, el anfitrión no permite el uso compartido para este seminario web. bueno, El dame uso un minuto compartido no más. está activado. Bueno, dame un momento y ya te solucionamos eso. Sigue Entonces, hablando y ya te habilitamos para que puedas compartir. yo sigo sin poder, ¿eh? No sé si capaz Lucía puede, pero no, Lucía tampoco puede. Capaz habilitaron otra sala. Pasan las mejores familias. Sí. Dame un momento, ya lo estamos solucionando. Listo. Continúo y espero que vos me avises, ¿dale? Sí, de una. Entonces, en la mirada más evidente, en la definición más evidente, podemos pensar al teatro político como un tipo de teatro que es un teatro útil, un teatro ancilar, un teatro aplicado, podríamos decir, un teatro que se pone al servicio de las ideas políticas de un partido, de una agrupación, de un Estado, de un gobierno. Un teatro que a través de su campo semántico reproduce de manera tautológica la mirada sobre el mundo de aquella ideología de la cual es deudor. Las manifestaciones artísticas suelen ser, aunque no excluyentemente, didácticas, sencillas, sí,
pedagógicamente redundantes siempre, ¿no? Pero Natasha, nada de mira si ya esto, puedes sí, compartir pantalla, por favor. ahora sí, señora, muy bien. Listo, muchas gracias. Esperen, ahí vamos. Eh, ahí está. Ahí se está viendo bien, ¿verdad? Sí, te estamos viendo. Hermoso. Bueno, entonces, estamos por acá. Cuatro miradas posibles o cuatro propuestas para pensar la relación entre teatro y política, ¿no? Estábamos entonces hablando recién de esta mirada, que sería la mirada de un teatro ancilar, es decir, un teatro tautológico, un teatro deudor de las ideas que están por fuera de ese acontecimiento teatral, y decíamos recién, esa jerarquía poética no está disminuida por el hecho de pertenecer a esta categoría. En esta categoría, por ejemplo, podemos pensar al teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht pone su teatro al servicio de la revolución y de ninguna manera podríamos pensar que Bertolt Brecht no tiene jerarquía poética, ¿no? Entonces, decíamos, son teatros que adhieren a un programa político que los excede y del que forman parte. La temática política se va a tornar evidente por el propio desarrollo de la historia y porque ella, de manera no problemática, se vincula con una referencia externa claramente identificable. Eh, por ejemplo, puede pensarse también a un teatro de tipo obrero, ¿no? El teatro anarquista, el teatro de la hip-prop, que son estas imágenes que aparecen por acá. El campo semántico organiza una tesis unívoca, ¿no? Esa es una de las grandes características que va a tener este primer tipo de teatro. El segundo tipo de vínculo que podríamos esbozar entre el teatro y la política es, creo yo, el teatro del cuerpo, ¿no? El teatro que pone el cuerpo en riesgo, que piensa la política a través del cuerpo. Y acá me gustaría traer una cita de Enrique Buenaventura que dice, yo debería hablar de nuestras crisis sucesivas, de esas épocas en las cuales, ante la magnitud de la tarea que debíamos cumplir, nos deteníamos para tomar aliento y para preguntarnos si estábamos en el buen camino. ¿Qué debíamos hacer? ¿Cuál es la verdadera función del teatro en este país y en este mundo latinoamericano, obligado a dar saltos terribles, un poco sobre el vacío, ya que hay que hacerlo a partir de escasas y poco sólidas tradiciones? En este medio es difícil forjar un instrumento artístico cuando más bien parece que la única obligación es empuñar un fusil. Fíjense que en esta cita, que es del año 69, Revolución Cubana, el ejercicio de la política se realiza a través del cuerpo presente. ¿No? No se trata ya tanto de ideas abstractas que se despliegan en el campo artístico o en el campo político, sino esto que Lorena Bercero llama un teatro militante, ¿no? Un teatro que es hermano de la hip-hop anarquista también, ¿no? En este caso, sin un vínculo explícito político, ¿no? Podemos pensar en Argentina, por ejemplo, en el Grupo Octubre, que es la fotito que está arriba, el señor que está gritando y con la boca abierta, quienes no lo conocen, capaz no lo reconocen, es un gran actor argentino que se llama Norman Brisky. Lo que pasa es que ahí tiene muchos años menos y está muy flaco. Eh, pero estas experiencias, como el colectivo de las tesis de Chile, forman parte, digamos, de esta relación entre teatro y política en donde el cuerpo se pone en riesgo, ¿no? Todas las manifestaciones del artivismo entrarían en esta categoría que estamos proponiendo. Una tercera manera de pensar las relaciones entre teatro y política es entonces una forma a través de la cual, sin necesariamente ponerse al servicio de un partido, de un gobierno o de un Estado, el acontecimiento teatral se manifiesta explícitamente en términos críticos respecto del momento histórico o de la historia reciente, ¿no? Georges Dupré habla de el teatro como
toma de conciencia colectiva. Entonces, se trata de, en este caso, de un teatro de resistencia, un teatro de resiliencia. También puede pensarse como un teatro memorialístico, de revisión histórica del pasado inmediato, o de un teatro crítico, ¿no? Ya sea en su versión revolucionaria o en su versión reformista, indistintamente. Y entonces, si bien no tiene, no ostenta una afiliación partidaria específica, esta modalidad ejerce la mirada política por su reverberación en el orden social. Entonces, ejemplos de esto, y tenemos unos cuantos. El caso de Teatro Abierto en Argentina, año 1981, plena dictadura militar. También, bueno, acá me fui un poquito más, ¿no? Pero el grupo Catalina Sur, por ejemplo, teatro comunitario, ¿no? Como extensión del grupo Catalina Sur, coordinado por Ademar Bianchi y Carlos Talento, el ciclo de teatro por la identidad, por ejemplo, o el caso de poéticas particulares como El Herrero y el Diablo. Acaban de ser los 10 minutos, me dijo mi teléfono, pero me voy a tomar un cachitito más, amparándome en la técnica. Bueno, la imagen que aparece acá es la de Mi vida después, ¿no? Obra de Lola Arias, que probablemente conozcan, por lo menos en Argentina y en Chile, que formaría parte también de este ejemplo. Y el cuarto, que me parece igualmente relevante y sobre todo también plantearlo por el momento crítico que estamos atravesando en Argentina a este respecto, tiene que ver con la política cultural. La política cultural también es una de las formas en las que la política y el teatro se han relacionado a través de la historia. Sin una política cultural fuerte, el teatro griego no hubiese existido. Un gran teatrólogo catalán, Francesc Masip, es un historiador del teatro medieval, ¿no? Y él observó en un libro que se llama El teatro medieval, que es precioso, que ante la efervescencia del pensamiento antiteatral en el mundo medieval, la manera más eficiente que tuvieron de disciplinar y aniquilar o intentar aniquilar al teatro, cosa que por supuesto no lo consiguieron, pero lo intentaron, fue retirar el apoyo estatal. El Estado se corrió y el teatro, sin el apoyo estatal, sin los subsidios, se quedó sin edificios, por ejemplo, ¿no? El 70% de los edificios teatrales se perdieron en el mundo medieval, por eso el teatro medieval se hace en otros lugares que no son edificios. El teatro independiente, aquí en Argentina, fue el gran motor para la promulgación de la Ley Nacional del Teatro, que es la 24.800, que se sanciona en el año 1997 y que tiene como objetivo principal fomentar, apoyar, desarrollar la actividad teatral. Por decreto se bajó esa ley. El Instituto Nacional de Teatro, que era un ente autárquico y que estaba encargado de organizar fácticamente la propuesta de esta ley, ha dejado de ser un ente autárquico, no tiene presupuesto y es subsidiario de la Secretaría de Cultura. Eh, Sabemos lo que eso significa en términos de política. Entonces, eh, para finalizar, ya sea un teatro al servicio de ideas políticas preexistentes, ya sea un teatro de cuerpo militante, ya sea un teatro crítico y resiliente o un teatro político por las políticas culturales estatales, lo cierto es que el vínculo del teatro con el presente de enunciación como respuesta y lucha a los sucesos dictatoriales y a los sucesos políticos en general, no hace falta pensar en terrorismo de Estado, incidir sobre el campo micro o macro social y es una presencia constante organizada desde una mirada utópica. Y finalmente, porque a mí me interesa más que presentar conclusiones, presentar preguntas para seguir investigando, hay una pregunta al respecto del vínculo de las producciones teatrales con la política que tiene que ver con la elocuencia de los espectadores. Y lo traigo aquí con dos pequeñísimos ejemplos, de los cuales podría haber mucho más, pero que
van al lugar de espectadores produciendo poiesis espectatorial, ¿no? Y son dos casos. Los dos casos son de un teatrista que se llama Juan Carlos Genet. Capaz lo conocen porque estuvo por esos pagos en el exilio en su exilio de la década del 70 y el 80. Y estas dos obras que aparecen en las fotitos son, una es ¿cómo se llama? Un dibujo alusivo a su obra El Herrero y el Diablo, una obra del año 1955, basada en uno de los capítulos de Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, y la otra es la obra El Inglés, que es una obra que narra las invasiones inglesas a Buenos Aires en términos rapsódicos, protagonizada por Pepe Soriano con el Cuarteto Supay. En el caso de El Herrero y el Diablo, la obra coincide en 1955 con un golpe de Estado acá en Argentina, autodenominado Revolución Libertadora. Acá los golpes de Estado en este país se autodenominan revoluciones, siempre. Tenemos la Revolución Argentina, en fin, los militares tienen esas características para pensar los golpes. Genet no había escrito esta obra en función del golpe, de hecho la tenía escrita de antes, el estilo coincide con el contexto del golpe. Y entonces Genet dice que los espectadores vieron en este desenlace, en el desenlace que él le inventa a la obra, una alusión directa a los hechos de trascendental importancia política que acababa de vivir el país en septiembre de ese año. Es bueno aclarar una vez más que la obra estaba terminada en marzo de 1955, como se estrenó, sin que los hechos mencionados nos hayan movido a modificar una sola letra del texto original. Los espectadores vieron esta obra y entendieron que era una obra que hablaba sobre el golpe. Pero eso fue elocuencia de los espectadores pura y dura, según lo que dice Genet. La otra es El Inglés, que es una obra del año 1974, que se vuelve a poner en el año 1982, cuando Argentina declara la guerra a Inglaterra, así de gracioso como suena, pensando que la podíamos ganar, y los espectadores vuelven a ver en El Inglés una mirada sobre 1982 que por supuesto Juan Carlos Genet ni siquiera podía llegar a intuir en el año 1974 cuando estrena la obra. Esto es todo, muchas gracias por la atención. Natasha, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente desde Chile, Mauricio Barría, con su ponencia Recomponer, reconstruir la escena del teatro chileno post-revueltas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a este congreso por haber escogido también esta presentación. Yo voy a insubordinar el tiempo 3 minutos, ¿ya? De los 10. Igual lo voy a medir. El diagnóstico que dio origen a Escenas Políticas, Teatro entre Revueltas 2006-2019, que presentamos ayer, y que pueden comprar porque Andrés Chávez tiene unos volúmenes a disposición, que publicamos junto con Iván Insunza el año 23, partía de la constatación de la existencia de un emergente movimiento teatral que se configuró en diálogo directo con la reactivación de los movimientos sociales que inauguraron el siglo XXI en Chile. En efecto, una de las consecuencias menos evidentes de la violencia que ejerció la dictadura, más allá de la violencia directa que conocemos, fue la desarticulación de la sociedad civil organizada. Lo que resulta paradójico es que la nueva democracia contribuyó a aumentar esa desarticulación, lo que fue verificándose por el paulatino alejamiento e interés de la ciudadanía por participar en política y el cada vez mayor descrédito de la clase política, la que se comienza a ver como una casta que gobierna para sí misma. Y ya a fines de los años 90 e inicio de los 2000 vemos una sociedad civil desmovilizada e indiferente ante estas circunstancias, un país en el que reina la máquina televisiva.
Esta imposibilidad de apelar a un nosotros, a un proyecto colectivo, sin embargo, ya hacia fines del gobierno de Ricardo Lagos, comienza a cambiar. La elección de Michelle Bachelet, primera presidenta de Chile y una de las primeras del mundo, fue un interesante síntoma de transformación de época en la que la reactivación de los movimientos sociales sería la tónica. Primero, el 2006, con la llamada Revolución de los Escolares, llamados en Chile pingüinos, exigiendo mejoras en la gestión educacional. Luego, el 2011, con las grandes movilizaciones por una educación gratuita, movilizaciones que tomaron 6 meses, digamos, de paro permanente, ¿no? Después vino el Mayo Feminista, el 2018, y finalmente el denominado estallido social de octubre del 2019, marcan de alguna forma una trayectoria de un continuo ascendente de organización social de base que será en parte recogida por la clase política y que buscó instalar en la agenda política temas que antes fueron irrelevantes. Mayor democratización, respeto al medio ambiente, feminismos y disidencias sexuales y reconocimiento de la diversidad cultural y nacional de los pueblos originarios. Es esta la trama que dio origen a Escenas Políticas, en la que intentamos dar cuenta de cómo los artistas teatrales entraron en un diálogo directo y activo con este contexto, resignificando el sentido de lo político en la escena. Pero si el denominado estallido social del 2019 marcó un punto de inflexión, este se amplificó paradójicamente por el enclaustramiento pandémico, que nos mantuvo encerrados durante casi 2 años, lo que coincidió con el hecho realmente más relevante de todos. Inesperadamente, lejos de lo que hubiésemos podido imaginar, las consecuencias del estallido social repercutieron en la clase política y esto significó que se pusiera en marcha un proceso constituyente que vendría a cambiar la constitución de Pinochet, que todavía tenemos. Este proceso tuvo 2 momentos, pero es el primero el que me importa relevar en esta oportunidad. En abril de 2020 se eligen los representantes de la Convención Constitucional, ganando por mucho los candidatos de las izquierdas. Esta convención sesionó durante casi 2 años y elaboró una carta fundamental que fue sometida a plebiscito el 4 de septiembre del 2022, resultando rechazada. El momento utópico que experimentó nuestro país, paradójicamente también bajo los efectos de la pandemia, cierra en esta trayectoria ascendente que hemos descrito y sumergen a una importante parte de la ciudadanía y particularmente al mundo teatral en un nuevo tono afectivo. ¿Cuál es el lugar del teatro en esta nueva situación? ¿Cómo se recompone el discurso crítico, utópico o imaginativo luego de haber estado al borde de una transformación real de la sociedad? ¿Cómo podemos pensar lo que nos ocurrió cuando todavía no terminábamos de digerir lo que nos pasó en octubre del 2019? Si la escena teatral juega siempre con los procesos sociales, como dice el sociólogo Jean Duvignot a propósito del mayo del 68 en Francia, mientras no haya revolución, el teatro es el lugar de la utopía. Una vez que estalla la revolución, el teatro se vuelca a la calle y ya no tiene lugar en las salas. La pregunta es, ¿qué hace el teatro cuando perdemos el momento utópico? Y lo perdemos democráticamente. Si hay algo que es posible advertir es que las actuales poéticas de nuestra escena pueden dividirse entre aquellas que son de continuidad, como que nada ocurrió, y aquellas que efectivamente han sido conmocionadas por estos acontecimientos y parece solo quedarles convertirse en síntomas de un estado de ánimo o de un tono afectivo. ¿Cómo entender este tono? Bueno, por de pronto quiero proponer hablar de poéticas de la perplejidad. Para Freud, el síntoma es una formación del inconsciente que refleja conflictos y deseos reprimidos. Manifestándose en contra de la voluntad del individuo, el síntoma, sin embargo, funciona como un mensaje codificado que emerge de este inconsciente. Para Lacan, por su parte, el síntoma es un mensaje opaco para el sujeto que no lo reconoce como propio, sino como un cuerpo extraño, ajeno a él. Para Lacan, el síntoma, además, es una metáfora, es decir, una condensación de deseos en conflicto. La enfermedad no puede ser dilucidada por los síntomas. Es decir, el síntoma no es una causa, es apenas la manifestación de un algo que permanece incógnito. Pero lo interesante es que, tanto para Freud como para Lacan, en el síntoma hay un goce,
el paciente goza del síntoma y no quiere, en el fondo, desprenderse de él. Esta es otra de las razones por las cuales hay que tomarlo en cuenta, porque el paciente extrae un beneficio del síntoma, de alguna manera una calma, que le permite no entrar directamente en la angustia del reconocimiento. El síntoma, pues, mantiene su propia opacidad, su propia condición de pantalla, que esconde algo por detrás. Así pues, una obra sintomática no alude directamente a una realidad, sino apenas a la superficie significante de un secreto, de un malestar secreto que subyace y que todavía no podemos identificar del todo. Esta paradójica lucidez deslucida del síntoma, sin embargo, puede proponernos pensar de otra forma. ¿Acaso el síntoma es también en su gesto un poder? El filósofo chileno Sergio Rojas ha insistido respecto de estos últimos acontecimientos en la necesidad de una cierta voluntad de no entender. A partir de la pregunta heideggeriana sobre el pensar como lugar de lo impensado y la diferencia que ello establece con la pulsión obsesiva por conocer y explicar rápidamente, una voluntad de no entender significa demorarse y mantener abierta la pregunta, y en esa mantención jugarse un poder de resistencia. El síntoma es pues una paradójica lucidez, esa antigua de saber que no se sabe, y que nos mantiene en la pregunta en vez de anticipar soluciones, que más bien ingresan en el vasto mercado de las publicaciones académicas, cada vez más demandadas por modas o por urgencias de policy brief. Así, una poética de la perplejidad no ofrece respuestas, más bien nos pone en el tono de este estado de ánimo atento, de oído abierto, de ojo alerta. Para esto quiero citar dos obras que se estrenaron este año y que creo que hablan un poco de esta poética de la perplejidad. En enero del 2025 se estrenó el cuarto montaje de la compañía Bonobo, Estampida Humana, en nuestro país. Como en sus anteriores trabajos, Pablo Manzi y Andreina Olivarí nos ofrecen una lectura sobre los fantasmas que acechan a la sociedad chilena actual. A través del humor y la parodia sutil, va tramando una reflexión no tanto sobre la condición actual de nuestro país, cuanto sobre la disposición anímica que nos define hoy. Y es que Estampida Humana posee la magistral capacidad de apuntar al centro de nuestro malestar, desarrollando un lúcido argumento sobre el miedo, como el suelo sobre el que se ha levantado nuestra convivencia social. La obra no solo asume y denuncia la facticidad del neoliberalismo que nos constituye, sino que comprende que este sistema requiere del miedo para producir sujetos individualistas e incapaces de poder imaginar futuros que no sean catastróficos. La obra se articula desde tres historias que se van entrelazando hasta la escena final en que convergen de forma catastrófica. Por un lado encontramos a los vecinos de un condominio representado por miembros de un comité de vigilancia. No sé si se llamarán así también los miembros que autodirigen, digamos, la propiedad, digamos, ¿no? Que deben decidir hacer ante la tienen que dilucidar qué deben decidir qué hacer ante la instalación de un grupo de ocupas que se toma la plaza del barrio. No sabemos si son migrantes, gente de la calle o simplemente el residuo empobrecido de una economía en crisis. Por otro lado, el directorio, otra parte de la obra es el directorio de una tienda de decoración o de una multitienda, ¿no?, al borde de la quiebra, que lucubra las posibilidades para impedir su fin. Y finalmente, una facción, que es la tercera historia, digamos, una facción clandestina de izquierda en el interior de la policía. Nosotros le llamamos policía carabineros, digamos, ¿no?, que intentan hacer su primer atentado para hacer pública su adhesión al proyecto de transformación del país. Atentado que va a suceder en las dependencias precisamente de la multitienda. La parodia resuma por todas partes, ¿no? Los vecinos, en apariencia diversos, son representantes de posiciones éticas muy reconocibles en nuestra sociedad líquida. Una pareja de izquierdas progresistas que siente culpa por pensar que hay que expulsar o desterrar a los migrantes. Un migrante acomodado que vela hoy solo por sus intereses. La madre del progresista, que resulta bastante más radical, empeñada en vivir sin normas,
pero al mismo tiempo como la anciana, comillas, de la tribu, que guarda una suerte de sabiduría ancestral. ¿Acaso hablaríamos de un sentido común no mediático? A diferencia de sus anteriores montajes, Estampida Humana trabaja con medialidad, ¿no? Hay toda la escena, digamos, de este grupo, de los dueños de esta empresa, es una película, digamos, ¿no? Y ellos van develando precisamente todo el rollo a propósito de que esconden un secreto familiar que indica que la familia de ellos, el linaje de su familia no es tan puro. Y finalmente la historia del movimiento antisistema integrado por carabineros que han decidido llevar a cabo su primera acción subversiva. Cuando examinamos el arco completo de la dramaturgia, entonces comenzamos a darnos cuenta de que el asunto de la obra no es otra cosa que una lectura del Chile post-proceso constituyente, post-estallido social, post-pandemia y la perplejidad ante la evidencia de que el sueño utópico de la transformación de los proyectos colectivos terminaron siendo eso, un sueño o un gran adormecimiento del que no hemos salido. El segundo montaje que quiero contar rápidamente es un montaje también estrenado en el 2025 se titula Pasta Yo Base. Pasta base, ustedes conocen, me imagino, ¿no? Lo mismo se dice aquí igual, ¿no? Pasta base, ¿no? La pasta sí es a base de la coca, sí. La pasta base, ya, es una cosa, es un tipo de, o sea, es una forma de drogadicción de la gente pobre en Chile y muy extendida, ¿no? Es un montaje, digamos, en el que la primera escena, nosotros entramos al teatro y lo que vemos ahí es un cuerpo que está amarrado y envuelto en un film de alusa plástico entre cientos de latas de Coca-Cola, un cuerpo atado a una estructura del propio teatro. Por momentos, ese pilar de hierro adquiere una condición poética extraña. El cuerpo conjura palabras, increpa maldiciones o encantamientos. Un cuerpo amarrado, una luz cenital sobre él, un texto de una profunda fuerza poética. La fuerte imagen del comienzo es, sin embargo, solo el preludio de una experiencia cuyo signo será la desmesura. Rehuyendo de toda moralina, la obra expone con crudeza la situación de marginalidad de un adicto, a través de una dramaturgia fracturada en la que van entremezclándose lenguajes de fibra poética con textos declarativos y cotidianos. Se van recreando diversos pasajes de la historia del personaje. Un trabajo de múltiples capas significantes. La categoría que puede dar cuenta tal vez de esta operación es la de alegoría, en cuanto todo deviene fragmentos, ruinas de discursos que alguna vez estuvieron completos y que se superponen sin jerarquía alguna. Esta estética excesiva que atraviesa todo el montaje resulta tremendamente sugerente, pues logra sacarnos de lo anecdótico en lo que caen habitualmente obras que puedan tematizar el problema del consumo. La obra no toma una posición ni favorable ni paternalista, va a lo que podríamos llamar la fuente del asunto, un sistema económico y político que conforma una forma de vida centrada en la búsqueda del placer individual, en la que la alegoría del consumo y la pulsión narcisista en realidad refieren a nuestra cotidianidad y no solo al consumidor. El personaje no es una víctima, es en cierto modo alguien que ha decidido, y por eso en este instante patético, ahí colgado frente al público, aparece algo así como el momento de la anagnórisis del personaje trágico. Permanentemente el autor, digamos, va indicando este sujeto, digamos, amarrado, digamos, por un narco, ahí amarrado y crucificado, está siempre remitiendo una imagen de un Cristo, que en todo momento referida por el autor, que en realidad se vuelve en la de, sí, voy cerrando en este mismo momento, en el sujeto lúcido que viene a darnos luz sobre la más rotunda desolación. ¿Acaso más que un Cristo es una suerte de nuevo Prometeo encadenado que viene en su lucidez a develar que detrás precisamente de toda esta situación de consumo lo que hay es una gran metáfora de una sociedad o de la construcción de una subjetividad hecha por el neoliberalismo instalada o basada en la idea del individualismo narcisista? Voy a dejarlo hasta ahí. Sí, y simplemente cerrar. Si el teatro político, o si nosotros queremos pensar el teatro político como un teatro en el que lo importante no es el qué es, sino el qué hace, entonces los efectos son interesantes. Si en el teatro de Brecht el efecto perseguido era el distanciamiento y por eso la distancia crítica para poder pensar las relaciones de producción de la sociedad,
Luego, en eso que se han llamado teatros postdramáticos, es el develar los mecanismos de la percepción a través de los cuales nosotros construimos nuestras representaciones. Yo diría que en este otro nuevo teatro político, la cuestión es más bien una cosa anterior y extraña, ¿no? Es un teatro que busca generar perplejidad, perplejidad ante lo que nos está pasando hoy. Qué necesidad, qué importante sería que el teatro pudiera también cumplir esa función de generar perplejidad ante todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a continuar con Isadora Lora desde Perú, con su ponencia Autorreferencialidad, la voz política del sujeto creador en el teatro contemporáneo, la vida en otros planetas. Les recordamos a los ponentes el tiempo máximo para presentar sus ponencias. Yo sé que es muy importante, han hecho muchísima investigación, pero estamos cumpliendo también un tiempo de agenda y al final pues vamos a abrir el espacio para que puedan ampliar la idea o a las preguntas. Isadora, adelante, te escuchamos, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Bien, voy a intentar hacer el mejor esfuerzo para ajustarme a los 10 minutos. Aquí Natasha sabe que tengo problemas con el tiempo, pero ahí vamos. Bien, en un trabajo anterior intenté establecer algunas relaciones entre las artes escénicas, el pensamiento y la esfera pública, lo que para mí determinaría su relación con la política. Allí propuse que estas relaciones están atravesadas por la generación de pensamiento y por cómo opera este en relación con la cultura, determinando subjetividades e identidades, y cómo el arte escénico podía subvertir estas determinaciones. Para lograrlo, intenté desmantelar mis premisas de trabajo anteriores en torno a que las y los sujetos que la cultura produce y que producen cultura, así como los objetos artísticos que ellos construyen, comparten las mismas características, ¿no? Me refería a la hibridez, a la fragmentación y a la pluralidad. Para realizar el proceso de desmantelamiento de estas ideas, de estas premisas de trabajo, yo utilicé algunas entradas de las cuales voy a traer unas pocas, ¿no? La primera es la potencia del arte para producir conocimiento y pensamiento. En tanto, las y los artistas y las y los espectadores son en sí mismas, conocimiento encarnado que genera un pensamiento a través del proceso de diálogo que se suscita al interior del acontecimiento. Entonces, el acontecimiento artístico piensa. Otra idea es que la cultura y el arte comparten la capacidad para construir las subjetividades y las identidades de las y los sujetos. Por lo mismo, el arte podría potencialmente subvertir las características que determina la cultura. Una más es la idea de que la cultura funciona a través de mandatos, ¿no? Y uno de los mandatos de la cultura contemporánea es el del borramiento del otro. El problema aquí es que las y los sujetos, para construir nuestras identidades, necesitamos de ese otro, ¿no? Por eso no lo podemos desaparecer. Y al mismo tiempo necesitamos diferenciarnos del otro para poder ser un yo. Entonces, necesariamente tenemos que transgredir los mandatos de la cultura. Y esta característica también la comparten el arte y los sujetos, ¿no? Esta necesidad de transgresión. El arte solo puede ser tal en tanto transgrede su materialidad sensible, generando rasgaduras en la misma para habilitar el acontecimiento artístico y para, en el seno de este, generar representaciones y presentaciones nuevas que remezcan los cimientos de los mandatos que determina la cultura. El asunto es serio porque si la sujeta y el sujeto están fragmentados, pierden su completitud, ¿no? Al ser solo fragmentos, su imagen está incompleta y hay vacíos por llenar. De otro lado, si están pluralizados, pierden su unicidad. Ya no es ella o él, sino sus múltiples representaciones en redes y pantallas. Por lo mismo, encontrar en la esfera de la representación la posibilidad de conjurar desde el arte a la cultura se vuelve imperativo. Esto no, a mí me llevó a una pregunta, ¿no? Sobre si es posible pensar en el ejercicio de la ciudadanía en un tiempo en el que hemos fracturado las identidades individuales y colectivas. Creo que sí, ¿no? Pero esto sucederá en tanto le demos espacio
a los procesos de creación e investigación, a las prácticas performativas, dentro de ellas las poéticas del yo. Esta afirmación a su vez genera nuevas interrogantes, ¿no? Lo anterior sucede invariablemente en todo tipo de arte escénico. Existen poéticas escénicas que apunten a la totalidad y unicidad con mayor potencia que otras. Permiten las poéticas del yo invocar el ejercicio de la ciudadanía. Ya, ahora voy a añadir algunas nuevas consideraciones y ponerlas en diálogo con la obra La vida en otros planetas, escrita y dirigida por Mariana de Altaus. De ella solamente voy a revisar tres aspectos: la neutralización de la fragmentación y la pluralidad, el giro subjetivo y el reparto de lo sensible. El primero es que, a pesar de estar elaborada a partir de una pluralidad de historias, lo que implica una fragmentación narrativa, esas mismas características de la cultura contemporánea, fragmentación y pluralidad, son posibles de ser conjuradas con la presentación durante el acontecimiento escénico de los cuerpos de los sujetos y sujetas enunciándose en primera persona desde la conciencia de que están histórica y culturalmente cargadas y cargados, sujetados. La obra nos cuenta 12 historias, la de 6 docentes y 6 estudiantes. En el caso de las primeras, hablamos de docentes que, contracorriente, realizan hazañas casi heroicas para atender las necesidades educativas en zonas rurales olvidadas por el Estado y en donde la tradición educativa vertical ha dejado aún más fuera del sistema a aquellos estudiantes que, por un conjunto de problemas, tienen dificultades en sus procesos de aprendizaje. Estos estudiantes constituyen el segundo grupo de historias, que a su vez están nutridas de las historias escolares de las actrices y actores, que además interrumpen la ficción para hablar de sí mismas y sí mismos en primera persona. Así introducen una voz personal y crítica de sus propias experiencias, y con esto nos permiten mirar el sistema desde lo particular. Así, la carga histórica y cultural y las determinaciones de la cultura en ellas y ellos se hacen visibles, permitiéndonos conectarnos con personas únicas y completas que nos interpelan. Lo segundo es la perspectiva del giro subjetivo, ya ampliamente trabajado, pero que yo había pasado por alto, ya que en mis trabajos anteriores he abordado el problema de la configuración de la subjetividad y la identidad a partir de la relación del arte, la cultura y la economía. Entonces, em, el giro subjetivo tiene una doble entrada, ¿no? La primera es aquella que intenta entender al sujeto y su pensamiento, no ya desde los paradigmas modernos, sino más bien desde cómo se construye la estructura del yo a partir de las luchas por la representación, ¿no? Y la segunda nos lleva más hacia el giro autobiográfico, que sería la forma en cómo este mismo sujeto se posiciona en el mundo, no ya a partir de conocimientos subjetivos de la realidad, sino más bien desde su percepción de los mismos. Cito: el espacio biográfico operó entonces no como una mera acumulación fortuita de géneros discursivos, sino como una trama simbólica epocal, un horizonte de inteligibilidad que podía leerse sintomáticamente como una verdadera reconfiguración de la subjetividad contemporánea. Arfuch, 2016, página 247. Este, mm, Ella propone adicionalmente que estos relatos entran en diálogo con la memoria pública, ¿no? Cuestionando así verdades hegemónicas a través de la interpelación al otro, ¿no? Para ella el giro subjetivo implica un síntoma de las tensiones entre identidad, memoria y poder en las sociedades contemporáneas, ¿no? Así, lo autobiográfico se vuelve un territorio de lucha por la significación, donde lo personal es inevitablemente político, ¿no? Cito: según algunos autores, se trataría de un gesto compensatorio ante la falta, la pérdida de los sujetos colectivos y de los ideales del universalismo, la caída de las utopías sociales, esos grandes relatos. Arfuch, 2002. Y claro, ¿no? Ante la muerte de los grandes relatos legitimadores de los saberes, la emergencia de aquellos individuales y pequeños, encarnados no ya por las grandes utopías colectivas, sino por la ausencia, la falta y los sueños de los pequeños héroes individuales en los que nos refugiamos para no desaparecer de la historia. Lo que plantea Arfuch en relación a este nuevo auge de lo biográfico está asociado entonces al menos a dos factores, ¿no? Uno, el debilitamiento de lo social, con la consecuente extinción de la idea de bien común, y el otro es el tomamiento de las relaciones humanas
por parte de las tecnologías, porque esto, bueno, esto también lo he dicho en otros trabajos, pero genera una imposibilidad de relacionarnos con otros, paradójicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, este retorno a la puesta en valor de la subjetividad a través de lo biográfico permite la recuperación de la identidad y la agencia, ¿no? En tanto nos permite decir, yo he pasado por esto, yo creo que... Y esto es lo que sucede en la vida en otros planetas, ¿no? Que inicia con una escena que nos muestra a los 6 actores en el salón de clase, em, que evidentemente están representando escolares, pero que lo hacen a partir de la presentación de los escolares que ellos mismos fueron. Es decir, se están autorreferenciando, ¿no? Se están autorrepresentando y autosimbolizando. Y desde ahí comparten con nosotras y nosotros lo que creen, piensan, sienten. Pero no es solo desde ahí que la obra se vuelve hacia lo subjetivo y lo afectivo, ¿no? Sino también en la presentación de los pensamientos y anhelos que aparecen en todas las historias y a la mirada hacia sí mismos y hacia los otros que comparten tanto las actrices y actores como los personajes, ¿no? Em, la obra, como ya mencioné, está compuesta por testimonios con relación a cómo opera la educación estatal en el Perú, visibilizando el conjunto de problemas, olvidos, escaseces a los que se enfrentan las y los maestros y cómo esto determina que las y los estudiantes logren o no subvertir el futuro al que el sistema educativo los condena. Al testimoniar desde la poeticidad del acontecimiento escénico, sin embargo, ese mismo testimonio queda espectacularizado, ¿no? Alejándose así de ese real que invoca. Es aquí que emergen algunas tensiones que a su vez suscitan preguntas en torno a si las pequeñas historias de estos pequeños héroes que libran pequeñas batallas, docentes y estudiantes, nos pueden hacer pensar en la comunidad y sus grandes batallas sin pelear, en ese real que desde sus diferentes modos de presentación y representación la obra enuncia. Es posible que desde lo personal podamos neutralizar los discursos hegemónicos de la cultura que en el mundo real nos instan a perdernos en las pantallas desde las cuales luchamos batallas por reales. ¿O acaso la cultura que lo toma todo tomará también estos discursos, dejándonos acorralados en un mundo fragmentado, pluralizado y sin un otro que está al mismo tiempo borrado y otrificado? Eh, es complejo. Para terminar, y como considera tercera y última consideración, quiero traer la perspectiva del reparto de lo sensible que plantea Rancière, y según el cual el arte nos permite cuestionar las categorías de percepción y pensamiento que estructuran nuestra sociedad, ¿no? Lo sensible está repartido, ya que se distribuyen los roles, las funciones y las percepciones en una sociedad. Y esto sucedería, según el autor, partiendo de la idea platónica que mira las artes como la partición de los modos de hacer. La tradición occidental ha caracterizado el arte desde 3 perspectivas. Dice, ¿no? La ética, que nos cuestiona en torno a su contenido de verdad y al destino que tendrá, refiriéndose él específicamente a las imágenes, yo lo aplicaría a todo discurso artístico, y que desde su mirada abarca la preocupación alrededor de cómo la repartición del arte por su función didáctica social determinaría el modo de ser de los individuos y de las comunidades, lo que implica ciertamente la pregunta acerca de la ética, ¿no? Si ponemos esta idea en diálogo con la obra, tendremos que la misma visibiliza modos de hacer desde el Estado que marginaliza sistemáticamente a las grandes mayorías rurales pobres al no priorizar su derecho básico a la educación, poniendo incluso en debate la manera en cómo nosotros lo hemos normalizado. De otro lado estaría la perspectiva poética, entendida desde la relación poiesis-mímesis, ¿no? Esta última no pensada como imitación, sino más bien como régimen que posibilita la partición de las artes en aquellas que son juzgadas a partir de su modelo y aquellas que no. Aquellas que no, porque quedan eximidas, en tanto solo implican a hombres imitando acciones, ¿no? Entonces, a partir del anterior, él afirma que existen repartos de lo representable y de lo irrepresentable, distinción de géneros en función de los representados, principios de adaptación de formas de expresión a los géneros y por lo tanto a los temas representados, distribución de semejanzas según principios de verosimilitud. Y esto, según el autor, implica la partición y la autonomía de las maneras de hacer y de ser visibles de las artes, al tiempo que determina una relación especular con las maneras de hacer sociopolíticas en términos generales, velando la jerarquización implícita en ambos casos. Volviendo al espectáculo en cuestión,
tenemos que presenta, como mencioné anteriormente, distintos niveles de presentación y representación, desdiferenciando y subvirtiendo así estas maneras de hacer que determina el reparto de lo sensible. La tercera y última involucra la estética, ¿no? Pensada como aquello que le pertenece a los objetos de arte o acontecimientos y al régimen que esto determina, ¿no? A saber, un régimen de lo sensible que a su vez implica un régimen de lo pensable. A lo anterior le añade que la perspectiva estética contradice y anula las dos anteriores. Entonces, ¿qué sucede cuando he eliminado la perspectiva estética del arte que determinó el arte moderno? ¿No? Sin duda, si el modo de negociar la producción, circulación y consumo de discursos en la esfera pública ha estado y está determinado por los discursos narrativos, y si es cierto que en la esfera pública se ponen en pugna los derechos de representación cultural y simbólica, era esperable que la emergencia del testimonio como contranarrativa reclamara su lugar dentro de la misma. Y lo hace en esta obra a partir de estos testimonios de los docentes y de los estudiantes y de los actores que fueron incorporando en la escena lo que implica, además de distintos niveles de realidad, otra repartición de lo sensible. Hasta ahí voy a llegar. Obtengo más tiempo. No escucho. ¿No? Sí, estamos escuchando, Yuri está silenciada. Oh, Sí. La Aviso por las conversación, dudas que no ¿cómo estamos están? Ahora sí. ahora sí. Ah, súper, bueno. Vale. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, yo quería empezar aterrizando un poco, porque escuchando las ponencias de las compañeras y nuestro compañero de Chile, miraba que un poco lo que les voy a compartir es mi experiencia propia y autoficcionada de todo esto que se ha tocado en esta mesa. Entonces me parece interesante poderlo abordar desde ahí. Quiero comenzar con un pequeño epígrafe de Butler. Sabemos que quienes se reúnen en la calle o en los dominios públicos donde la policía está presente, siempre corren el riesgo de ser detenidos, arrestados, de ser maltratados, de resultar heridos o de morir. Tras un año de encierro por la contingencia mundial en torno al COVID, en el año 2021 inicié los estudios de mi segunda carrera universitaria. Por el mismo caos de la enfermedad viral y especialmente por la incertidumbre sobre si las vacunas surtirían algún efecto, tuve que comenzar a estudiar arte dramático en la Universidad de Antioquia en modalidad virtual. El pensum de la universidad propone que durante el primer semestre se haga un estudio minucioso y una práctica minuciosa de lo que llamamos en el teatro acción escénica. Tomaba las clases en mi cuarto y a través de la cámara el profesor nos iba impartiendo los contenidos del curso. Digamos que en ese entonces mi casa entera se convirtió en mi pequeña patria. El baño, la cocina, la sala, el patio, los cuartos de mis hermanos y mi madre fueron todos los escenarios donde yo exploré la pregunta: ¿qué es la acción escénica? Según Pavis, la acción escénica es el conjunto de movimientos, gestos, desplazamientos que los actores hacen en escena, incluyendo también las interacciones con los objetos, su iluminación y otros elementos del espacio escénico. Por otro lado, Sarrasak amplía luego el concepto al vincularlo con la dramaturgia contemporánea. En su obra considera la acción escénica como un fenómeno fragmentado y en crisis en el teatro moderno, donde la narratividad clásica es sustituida por una dramaturgia de la discontinuidad y la polifonía de voces y situaciones. Según Sarrasak, la acción escénica ya no es necesariamente lineal ni coherente, sino que se construye de manera más compleja y abierta.
A mediados de este semestre, cada estudiante tuvo que tomar la decisión sobre qué acción llevar a cabo y con base en ella adelantar un estudio aún más detallado de la transición de la acción cotidiana a la extra cotidiana y finalmente a la escénica. Cuando tuvimos que compartir con la clase cuáles serían nuestras acciones, yo aún tenía muchas dudas y estaba desayunando mango picado y ahí encontré la respuesta. Mi acción cotidiana sería pelar mangos, dije a la clase. El profesor la anotó en su libreta y pasó el siguiente compañero. Semanas después encontré en pelar tantos mangos, ya un acto meditativo. Estaba construyendo la transición de la acción cotidiana a la extra cotidiana, pero me cansé de las paredes, del baño, de la cocina, la sala, el patio. Me cansé de los cuartos de mis hermanos y mi madre y los encontré espacios ya muertos. Tuve miedo de dejar de hacerme preguntas, así que agarré un banco, me puse tapabocas, guardé los mangos y el cuchillo y me dirigí al parque más cercano. Primero me instalé a pelar mangos en una gradería solitaria. Así pasó una semana. Después fui más osada, me instalé con mi banco y mis mangos en una especie de tarima en el parque, en el centro, y solo entonces encontré por fin mi acción extra cotidiana, arrancándole a la lógica de una acción casera un espacio natural. Comencé a jugar con las velocidades al pelar, cambiaba de mano el cuchillo, jugaba con la fruta como quien juega con una pelota. Me comencé a divertir hasta que una mañana noté a un grupo de niños riéndose de mi acción. Habían pausado su tiempo de juego para observarme. Entonces mi acción por fin se convirtió en una acción escénica. Ese día volví a casa con miles de preguntas y con una sonrisa que se escondía detrás del tapabocas, claro. Un par de semanas después sucedió lo inevitable, comenzó el paro nacional en Colombia. Mis clases y mis preguntas sobre la acción escénica se tornaron intermitentes. Además de mis estudios, yo colaboraba como voluntaria en la Casa de la Memoria de Nariño. Ahí había podido trabajar en algunos laboratorios con víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, escuchar sus historias, sus procesos de organización y reivindicación, además de su lucha por la verdad. Por lo que comencé a salir a las calles con tapabocas, chaleco blanco, como defensora de derechos humanos, y la Casa de la Memoria de repente, con la contingencia social, se convirtió en un hospital de guerra. Recibíamos heridos, muchas veces por los ataques del ESMAD, tumultos de jóvenes se apoyaban en las puertas mientras gritaban de pánico porque el ESMAD venía tras ellos. Nosotros abríamos y mirábamos en sus ojos la desesperación, la incomprensión de la violencia. Casi diario recibíamos personas heridas por los ataques de la fuerza pública. La persecución política sembró un estado de terror y fracturó por completo la confianza de las personas frente a cualquier proceso de negociación. Capturaban a menores de edad y los llevaban a los CAI para torturarlos, perseguían a los líderes y lideresas de las primeras líneas y a cualquier organización que les prestara ayuda. Fuimos astutos y logramos que rápidamente cualquier mirada sobre la Casa de la Memoria pasara de largo. Eso nos permitió, bajo cuerda, seguir ayudando a la mayor cantidad de personas que acudían a la movilización que por derecho podemos ejercer. Paralelo a esto, al llegar a mi casa encontraba los correos de mi profesor de actuación preguntándome qué había pasado con mis mangos y mis preguntas. Yo, completamente pasmada por el dolor de todo lo que miraba diariamente en las calles de mi ciudad y en la casa, ignoraba los correos, hasta que un día, en plena calle, se cruzó frente a mis ojos quien inspiraría la creación del personaje principal de un ejercicio de actuación que luego llamaría Lesa Humanidad de un Mango. Era una señora vendedora ambulante, vendía gran variedad de cosas, cigarrillos, cervezas, jugos, papas, mecato. Ella misma estaba fusionada con su puesto de ventas. Era un 1 de mayo de 2021, ella y yo, distantes la una de la otra, presenciamos, tras la llegada de la movilización al parque principal de la ciudad, la caída de un prócer de la independencia. Los capuchos se habían subido a la estatua de Antonio Nariño y a punta de jalonazos y cuerdas tumbaron el monumento. El parque entero entró en pánico. El ESMAD atacó inmediatamente, cerrando toda vía de escape y llenándonos de gases lacrimógenos. Desde lejos vi cómo la señora caía, arrasada por una estampida de personas que huían de los ataques del ESMAD. En medio del pánico todos parecían haber olvidado la razón de su movilización. Tumbaron, patearon a la vendedora ambulante como si se tratara de un objeto más que completaba la escenografía del parque.
Algunas personas acudimos a ayudarle a levantar sus dulces y cervezas. Ella gritaba pidiendo que no le pisen su mercancía. Podría decir que en ese momento tuve una especie de epifanía. Lo vi todo claro. Mi pregunta escénica se había trasladado a una pregunta social. Entonces mis preguntas sobre el teatro se transversalizaron por completo. Sabía de qué quería hablar, de quiénes, dónde y cómo. Esa experiencia no solo marcó el inicio de mi acción escénica, sino que también sentó las bases para una exploración más profunda sobre el teatro como herramienta de reflexión social. La frontera entre la creación artística y la realidad se desdibujó, convirtiendo mi obra en un espacio de diálogo y cuestionamiento. Esa noche llegué a escribir lo que sería el primer parlamento de Graceliana, la protagonista. Cito a Graceliana. Sube al banco de su puesto de ventas. Pueblo de Pasto, yo, la vigía del bien público desde la proa de la ciudad, dirijo a ustedes el timón sin dejar sonar sus estómagos por el hambre. He de decir lo que exige el momento, mango, mango para el pueblo, mango para la protesta social, mango con salimón, con sabores ácidos, con jarabe, con miel, mango, mango, mango para el pueblo. Encontré en este ejercicio de creación una vía por donde conducir mis intereses y pasiones. Mezclé descaradamente la estilística de Esquilo en La Orestiada con mi escritura callejera. El resultado fue una mujer de mediana edad llamada Graceliana, nunca fue a la universidad, se dedicaba a vender mango biche en el Parque Nariño, vivía en Anganoy, uno de los barrios más alejados de la ciudad de Pasto, de donde vengo, y para nuestra sorpresa, uno de sus pasatiempos, la lectura de tragedias griegas. Porque si algo le han enseñado las tragedias es que en medio de toda guerra hay pequeñas victorias, como la de ella. Ver caer a un prócer de bronce, tanto tiempo considerado más valioso que todas las personas que le dan vida y movimiento al parque. Esta mujer en su singular existencia encarna la intersección entre el sujeto y el objeto, una dualidad que se traslada inevitablemente a la creación teatral. Su vida, marcada por la marginalidad y la resistencia, la convierte en un sujeto de experiencia, pero su historia, que evoca a su referente real, al ser narrada y representada, adquiere la condición de objeto de estudio y de interpretación. Al verla en escena, su presencia trasciende su propia biografía imaginaria y se convierte en un punto de cruce entre quien actúa, quien observa y quien es evocado en la representación. En esta transmutación donde la obra teatral, al igual que las tragedias griegas que ella tanto leía, se erige como un espacio de intercambio vivo, donde el teatro callejero reafirma su cualidad de acto compartido, performativo y performático. Performativo, porque en términos de Pavís, la obra no solo representa una realidad, sino que la produce en el mismo acto de su ejecución, generando efectos en quien lo presencia y convirtiéndose en una acción que transforma tanto a la actriz como a los espectadores. Performático, en cuanto alude a la dimensión espectacular y al acontecimiento irrepetible que se despliega en escena, donde el cuerpo, la voz y la energía del actor o la actriz construyen una experiencia sensorial que trasciende el texto escrito. Así, la representación se convierte en un territorio de significados en constante renovación, en el que el aquí y ahora de la acción teatral se impone como un suceso vivo e inacible. Así pues, a lo largo de este artículo me refiero a la experiencia de investigación-creación desde el análisis de un sujeto-objeto de estudio que será la obra de teatro callejero Lesa humanidad de un mango, estrenada en el año 2021. Abro aquí una primera reflexión al dar por sentada la dualidad de la obra como un sujeto-objeto. En tanto la obra-objeto está viva al ser interpretada por una actriz-sujeto singular que, pese al sistema escénico definido y enraizado a la estructura general de la obra, se vuelve siempre vivo gracias a la interpretación que está constantemente mediada por la presencia de un tercero, el espectador, generando así lo que Dubati llama convivio. En la relación obra-intérprete-espectadores, y es esto a lo que me refiero cuando menciono que el teatro callejero es un acto compartido. Sumado a esto, esta obra en especial necesita tal trabajo técnico por su formato, un estado de alerta y conciencia del presente que si bien en cualquier obra teatral es necesaria, en esta obra se vuelve imprescindible, puesto que nunca se sabe lo que puede ocurrir en el espacio público. Por otro lado, en cuanto a la singularidad de la intérprete, es esta característica lo que hace a la misma obra distinta en cuanto interpretada por actrices distintas. Esto obedeciendo a nuestro legado teatral híbrido entre una visión occidentalizada y una búsqueda propia latinoamericana. Quizás si nuestro legado teatral fuese oriental, nuestra visión del teatro sería otra.
Con respecto a la obra y su consolidación escénica, es pertinente que abordemos la ruta de su creación como una ruta que ha puesto en diálogo el archivo, la documentación y una pregunta por la memoria colectiva e histórica desde la singularidad de quien decide ponerse en la tarea de crear. Aquí la obra, además de artística, se vuelve muestra de un síntoma social. De una herida colectiva, poniendo frente a frente lo individual singular con lo colectivo histórico, acuñando con más ímpetu lo que Butler llamaría personal político y lo que el filósofo José Luis Pardo pondría en contrapunto con su teoría de la intimidad. Así, desde la exposición convivial de un acontecimiento concreto que todos y todas conocemos, el paro nacional de 2021 en Colombia, nos adentramos en la realidad ficticia de una mujer ficticia que pone en entredicho el acontecimiento mismo y además pone en juego una realidad alterna, la de la intérprete. ¿Cómo fue el paro 2021 para la intérprete? Esta pregunta convoca un ejercicio de aterrizaje consciente sobre el dónde, cuándo, por qué, cómo y con quiénes. He aquí el punto de arranque de la tarea investigativa. Al tratar de responder estas preguntas mediadas por una inquietud escénica nace la ficción donde habita la protagonista de la obra. Podría decirse que esta obra teatral nace como un proceso autoficcional que pone en conversación la realidad del artista con sus versiones de sí misma, en una dimensión donde todo es justificable, donde todo es posible, la del teatro. Lo interesante de la autoficción es que en lugar de hacer énfasis y centro en el yo, realmente pone en disputa ese yo, en relación con lo real que lo transversaliza como sujeto social y político, mediado por un componente histórico, por una experiencia situada que comparte con cientos y miles de personas que habitan el planeta Tierra. Afirmo esto apoyándome en el pensamiento de Foucault, especialmente en las reflexiones que pone en su libro, que es La Ilustración, que me saltaré la cita por el tiempo. Al situar un fenómeno en su contexto histórico, Foucault revela las discontinuidades, rupturas y contingencias que han dado forma a las categorías con las que entendemos el mundo, como la locura, la sexualidad, el castigo o la subjetividad. De este modo, la historia no es solo una cronología de eventos, sino un espacio de lucha donde emergen y se transforman los modos de pensar, actuar y gobernar. Su trabajo desmantela la idea de una verdad universal, mostrando cómo cada época construye sus propios regímenes de verdad y legitimidad. Así pues, cada puesta en escena se yergue como una nueva visión genuina y necesaria de un contexto que nos atraviesa a todos y todas. El teatro en su esencia efímera recupera las fisuras de la historia, permitiendo que la memoria de lo vivido no se diluya en la linealidad de los relatos oficiales. Aquí la literatura de Anne Ernaux resuena con fuerza cuando afirma: el hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, otorga el derecho imprescindible de escribir sobre ello. No existe una verdad inferior. Desde esta premisa, no importa cuántas obras sobre el paro nacional se creen y existan, todas serán pertinentes porque en cada una se inscriben experiencias singulares que al compartirse construyen una realidad en la que todas y todos nos vemos involucrados. Situar nos regresa a la ruta, a la sistematización, a la sistematización de la vivencia de un momento concreto en un lugar específico, de un grupo de personas que, en este caso, en un país entero, es un país entero, y en este ejercicio de situar aparece lo que llamo síntoma social. Se habla del teatro como un medio de denuncia, especialmente cuando aborda temas que refieren directamente al contexto social actual, pero pocas veces nos detenemos a pensar en qué es lo que realmente se constituye como denuncia, más allá de su condición de obra de arte. Para ello desglosemos el concepto de denuncia. Aquí el arte se vuelve nuevamente pertinente, pues posibilita la poiesis analógica de ese contexto con una realidad que nace en lo escénico. La denuncia no se dirige a las instituciones que han fallado, sino al pueblo mismo, a las ciudadanas y ciudadanos que encuentran en las artes un medio de sanación y contención. El teatro callejero no solo señala la violencia estructural y cultural, sino que dignifica la lucha social, otorgándole un espacio de expresión y resistencia frente a un país silenciado por los medios oficiales, pero no por el teatro. Lo dejaré ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a nuestros participantes presenciales y virtuales. En este momento no tenemos tiempo para hacer preguntas, ya están terminando la otra mesa y vamos a abrir pues la conferencia de cierre.
Pero muchísimas gracias. Espero, o sea, de corazón, me encantó todo, sus investigaciones, y no me parece justo solamente 10 minutos, entonces por eso los dejé terminar. Por eso no tuvimos espacio. Pero muchísimas gracias, nos quedan reflexiones sumamente valiosas. Latinoamérica comparte, o sea, una memoria brutal, pero gracias a estos espacios también podemos saber que no estamos solos y que todos estamos en la lucha para esto. Entonces, muchísimas gracias a los ponentes, a los participantes. Los invitamos a continuar en la siguiente sala para la conferencia de cierre, en diálogo con Héctor Guido sobre la historia presente del Galpón de Uruguay, con Wilson Escobar. Les solicitamos que mientras estén en pasillo y si están allí todavía cerrando la mesa, hagan un poco de silencio, por favor, y los invitamos el día de mañana para el último día del Congreso. Muchísimas gracias.